Muy buenas apasionados y apasionadas de la Fórmula 1. Bienvenidos a vuestro canal favorito de YouTube, Pasión por la Fórmula 1. Hoy vamos a hablar y analizar la carrera del Gran Premio de Canadá 2023. Así que vamos al lío, que hay mucho que contar. Tomad asiento y sed bienvenidos porque ¡empezamos! Well done, mate. Well done. We were nursing a little problem there, but you did a great job. I think without that little problem, Verstappen would do it. I knew they didn't want to say anything. Yeah, well done, guys. I'm happy. I'm happy. We gave everything again. I'm super pissed off. Acabáis de verlo. Fernando Alonso segundo en un carrerón que se marcó el piloto asturiano. Y dando las gracias a su equipo, que sabían que sin ese pequeño problema, y que luego analizaremos más en profundidad, hubieran estado mucho más cerca de Verstappen por esa soñada victoria número 33. Vaya carrerón el que hemos vivido este fin de semana. 70 vueltas al sprint. Queremos ver más carreras como esta. Entre la combinación del trazado del circuito y los neumáticos que llevó Pirelli a este Gran Premio, por fin pudimos ver cómo los monoplazas se podían exprimir al máximo. Esto es lo que queremos todos los aficionados, ni más ni menos. Competición en estado puro y que se dejen de gestionar la maldita goma carrera tras carrera. Creo que la FIA y Pirelli deberían sentarse a analizar lo ocurrido y que se ofreciera el mismo espectáculo en todos los grandes premios. También hemos podido ver que el diferencial de velocidad punta comparado con el DRS activado no era tan grande y que a pesar de que muchos esperábamos ver adelantamientos sencillos por la gran cantidad de zonas de DRS y tan largo en longitud, hemos comprobado que no ha sido así y que a los monoplazas les costaba un mundo poder pasar a otros coches. Antes de empezar tengo que dar las gracias por la acogida del último vídeo, y es que ya vamos por las casi 3000 visualizaciones, y eso para un canal tan pequeño como este pues es mucho, así que muchas gracias por el apoyo. Ahora sí, vamos con el resumen de la carrera. Una carrera en la que no hubo sorpresas en cuanto a la victoria, pero donde tuvimos una férrea batalla por el podio. En el arranque, ambos Mercedes hicieron una gran salida con una tracción fantástica, logrando de esta forma a un Lewis Hamilton subir hasta el segundo puesto. George Russell, además, atacó a Fernando Alonso en las primeras curvas, pero el de Aston Martin pudo defenderse del mismo. En la zona trasera pudimos ver constantes adelantamientos entre Carlos Sainz y Sergio Pérez. El mexicano pasó inicialmente al de Ferrari, pero este le devolvió el adelantamiento pues el número 11 salía con neumáticos duros. Fernando Alonso no perdía el tipo con Hamilton y se mantenía dentro de la zona de DRS, llegando incluso a marcar vuelta rápida en la vuelta número 3. Llegados a la vuelta 7, Max Verstappen indicaba a su ingeniero que la degradación estaba siendo mayor a la observada durante los libres 2. Justo en ese momento, Logan Sargent provocó un coche de seguridad virtual quedando separado en la curva 6. Aunque no dio tiempo a ningún piloto a hacer su parada en boxes, pues duró escasos minutos. En la vuelta 10, Oscar Piastri consiguió adelantar a un Nico Hülkenberg que no tenía ritmo y estaba haciendo un tren muy extenso que llegaba hasta el 16º lugar. Llegados a la vuelta 12 y cuando las primeras paradas estaban teniendo lugar, George Russell cometió un error en la curva 9 y golpeó con la rueda trasera derecha, provocando un coche de seguridad. Aún así el británico pudo continuar. Esto permitió a todos los pilotos realizar su parada, menos los Ferrari que optaron por continuar pese a llevar neumáticos medios. En el momento de entrar, Lewis Hamilton y Fernando Alonso compitieron en la salida del pit lane, con un posible unsafe release del de Mercedes que fue anotado. La carrera se reanudaba con únicamente un Lando Norris ganándole la posición a su compañero de equipo por el 10º puesto en una pasada bestial llegados a la horquilla de la curva 10.
Tras varias vueltas persiguiendo a Alonso a Hamilton, en la vuelta 23 llegó el momento en el que Fernando Alonso, haciendo uso del DRS, logró pasar a Lewis Hamilton en el muro de los campeones. Pocas vueltas después, el de Aston Martin conseguía abrir más de un segundo de ventaja y alejarse del de Mercedes. Mientras tanto, Carlos Sainz, en la quinta posición, indicaba que tenía más ritmo que su compañero de equipo, a lo que Ferrari correspondió que no dejaría pasar al número 55, pero que necesitaban que apretase. Max Verstappen se quejaba en repetidas ocasiones que no sentía agarre con los neumáticos duros, mientras que la respuesta de su ingeniero era que ya lo había dicho, y seguía ampliando su ventaja. En la zona trasera, Kevin Magnussen y Nick de Vries competían por posición, alargando su batalla hasta la tercera curva. Ahí ambos colisionaron y tuvieron que hacer uso de la escapatoria habilitada en ese puesto. 37 vueltas fueron lo que duraron los neumáticos de los dos Ferrari, consiguiendo hacer funcionar la extrema estrategia de no parar bajo coche de seguridad para conservar el cuarto y quinto puestos que tenía. 4 vueltas más fue la que Lewis Hamilton, que estaba sufriendo mucho con los duros, aguantó hasta hacer su parada, conservando el tercer puesto y dejando vía libre para que Fernando Alonso hiciera lo mismo una vuelta más tarde. La batalla en la distancia comenzaba, con un Fernando Alonso y Lewis Hamilton tirando al máximo. Mientras tanto, Max Verstappen se mantenía tranquilo, mientras le informaban que por atrás se estaban empujando. Llegados a la vuelta 55, George Russell tenía que retirar el monoplaza. El británico estaba haciendo una gran recuperación, pero los frenos empezaron a tener un desgaste elevado y fue necesario retirar su W14. Lewis Hamilton seguía acercándose a Fernando Alonso, mientras este tenía problemas con los frenos y estaba realizando Lift and Coast. Su ingeniero le avisó de la amenaza, con un asturiano que replicó con "dejádmelo a mí", y empezó a tirar siendo el más rápido de los pilotos del podio. En las últimas vueltas, Sergio Pérez, siendo incapaz de alcanzar a los Ferrari, optó por realizar una parada extra al tener margen suficiente y poner un neumático blando para realizar la vuelta rápida. Mientras tanto, Max Verstappen logró hacerse con una victoria más, la sexta de la temporada, compartiendo podio con Fernando Alonso y Lewis Hamilton, mismo podio que en Australia, pero con el orden entre el asturiano y el británico invertidos a lo que fue en Melbourne. Vamos ahora con todos los detalles y analizar todos los grandes momentos que nos dejó esta carrera impresionante. El equipo Aston Martin respira tranquilo después del bache en el camino que supuso el Gran Premio de España para los de Silverstone. Hoy Fernando Alonso y Aston Martin volvieron al podio, a lo más alto que permite aspirar Max Verstappen, e incluso un poco más, dado que Fernando Alonso pudo ver meta en segunda posición en el Gran Premio de Canadá, aprovechando un nuevo error de Sergio Pérez, a quien recorta muchos puntos en el campeonato. Nos comentaba Fernando en su entrevista postcarrera lo siguiente: fue una carrera muy intensa, fueron 70 vueltas de clasificación, no hubo tiempo para relajarse. Perdimos la posición en la salida con Lewis, luego intentamos adelantarle al final, que él iba con el neumático medio y yo con el neumático duro, y creo que él tenía un poco más de ritmo. Hoy pensaba que la carrera estaba acabada, pero tuvimos que empujar al límite al final otra vez. Una carrera de empujar todo el rato. Me ha encantado. Pero hemos tenido que empujar muy al límite rozando los muros. Tuvimos que levantar un poco al final de las rectas porque el coche también iba al límite hoy. Creo que ha sido nuestra carrera más competitiva del año, a 9 segundos de los Red Bull haciendo sus mismos tiempos buena parte de la carrera. Completó Fernando Alonso tras acabar segundo en el Gran Premio de Canadá. Con este nuevo sensacional resultado y sexto podio de Fernando Alonso en 8 carreras, el piloto de Aston Martin recorta distancias a Checo Pérez, en su duelo por la segunda posición del Campeonato del Mundo, que queda reducida a 9 puntos entre el mexicano y el español. Todo un logro atendiendo a la brutal diferencia de monoplazas entre ambos. El Gran Premio de Canadá ha confirmado que la escudería de Silverstone ha llegado para quedarse en la zona delantera y luchar por las victorias en cada carrera. El Gran Premio de Canadá 2023 no era una carrera más del Mundial de Fórmula 1 para Aston Martin, a pesar de que la escudería de Silverstone públicamente
siguen manteniendo un perfil bajo y remarcan que el AMR23 es el primer monoplaza de un proyecto a medio y largo plazo, la realidad es que el mayúsculo paso adelante dado este invierno les obliga a reaccionar como un equipo grande después de las dificultades padecidas en el Gran Premio de España. Y lo han hecho con matrícula de honor. La cubierta motor, las rejillas de refrigeración de los pontones y el suelo han sido las principales novedades que ha estrenado el coche en la pista de Gilles Villeneuve. La primera gran mejora de la temporada, que es el resultado de las 400 horas en el túnel del viento a una velocidad superior a 54 km por hora y 2000 modelos de piezas en 3D de CFD que han disfrutado los técnicos comandados por Dan Fallows desde marzo hasta julio para desarrollar el coche de Fernando Alonso y Lance Stroll. Un significativo progreso que ha permitido no solo a Alonso regresar a los cajones del podio por sexta vez en 2023, sino rodar en algunas fases de la prueba de Montreal al mismo ritmo que el Red Bull de Max Verstappen y ligeramente más rápido que el Mercedes de Lewis Hamilton. Albert Farriga, en el previo del Gran Premio de Canadá 2023, analizó a fondo las nuevas piezas que Aston Martin ha inaugurado este fin de semana en el AMR23 de Fernando Alonso y Lance Stroll para tratar de reducir la desventaja que les separa del Red Bull y poseer mejores armas para luchar por las victorias en el Mundial del Fórmula 1. Una actualización que, si bien mantiene el concepto que habíamos visto a principios de temporada, sí que intenta maximizar algunas partes importantes para el rendimiento no solamente del fondo plano, sino también del difusor, que es una parte importantísima. Aston Martin mantiene esa zona más hundida de la parte central del pontón, pero lo que ha hecho es ampliar todo este hombro del lateral, cerrar el canal interno para hacerlo más pequeño de lo que tenía, que da acceso a todo este aire que va hacia la parte superior del difusor. Aston Martin detalla los problemas que impidieron a Fernando Alonso presionar a Max Verstappen. I want to win the race, man. Quiero ganar esta carrera, tío. Esta contundente frase de Fernando Alonso llegó en la recta final del Gran Premio de Canadá, en el que Max Verstappen lideraba con comodidad y parecía que el asturiano debía estar más centrado en protegerse de Lewis Hamilton que en atacar al Red Bull. Además, llegaba en un contexto en que la estrategia acertada parecía tanto la de Red Bull como la de Mercedes, con un neumático medio que aparentaba tener un mejor comportamiento que la goma dura que se reservó Aston Martin para este periodo de la carrera. Aunque quizás la visión de Fernando Alonso era diferente, pensando que iba a poder empujar al máximo mientras sus rivales debían gestionar más. La realidad fue que Lewis Hamilton comenzó a recortar tiempo a Fernando Alonso, décima a décima, y solo una vuelta más tarde se tuvo conocimiento de que el asturiano estaba realizando un lift and coast, es decir, levantar el pie del acelerador unas décimas de segundo antes de empezar a frenar, y que suele ser habitual cuando se gestiona consumo de combustible o temperatura de frenos. Ahí fue cuando llegó la lapidaria frase de Fernando Alonso, que solicitaba información de cuándo iba a tener que dejar de realizar esa gestión extrema. Pero ¿qué le ocurrió a Aston Martin de Fernando Alonso? Fernando Alonso le dio la pregunta diciendo que no lo sabía, algo difícil de creer en el piloto que acostumbra a tenerlo todo bajo control. Así que tuvo que ser Mike Krack quien arrojara algo de luz sobre el asunto señalando al combustible, aunque no de forma directa. Pensábamos que teníamos un problema con el sistema de combustible, pero no estábamos seguros, así que como precaución pensamos que lo mejor era ahorrar un poco de combustible haciendo lift and coast, explicó Mike Krack ante las televisiones. El problema pilló por sorpresa incluso a rivales, ya que el consumo de combustible hace unas temporadas que dejó de ser un problema, máxime en una carrera que tuvo tanto un periodo de coche de seguridad virtual como un coche de seguridad físico. Tanto que Mercedes informó a Lewis Hamilton de que Fernando tenía un problema de frenos traseros. Nos miramos y dijimos, saben más de nuestro coche que nosotros. Deberíamos hablar con los ingenieros de Mercedes. Bromeaba Mike Krack de Aston Martin sobre las indicaciones que recibió el piloto británico, que afirmó que no hubo ningún problema con los frenos. ¿Corre peligro el asiento de Lance Stroll en Aston Martin?
Por mucho que la continuidad de Lance en Aston Martin pueda no ser un problema para el joven piloto, tampoco es menos cierto que resulta doloroso para Aston Martin y las altas aspiraciones del equipo ver cómo se desperdicia un potencial que evidentemente Fernando Alonso eleva por encima del rendimiento real de la MR23, pero que claramente Lance Stroll no alcanza como mínimo. La temporada aún es larga y todo puede pasar, pero parece bastante complicado que solo con los resultados de Alonso Aston Martin pueda disputar el subcampeonato del mundo a Mercedes. Incluso esta situación podría jugar en contra de los intereses personales del propio Fernando, en caso de tener a lo largo de 2023 más situaciones como la de ayer en el Gran Premio de Canadá, donde por momentos la lucha por el podio era entre el asturiano y los dos hombres de Mercedes, caso en el que donde tener la superioridad siempre supone una ventaja. Quizás otro de estos resultados salvadores que también le han hecho a Lance en sus años como piloto de Fórmula 1 esté esperando a la vuelta de la esquina para reafirmarle y quitarle esa parte de la carga además que empieza a arrastrar. Por lo pronto, tanto Fernando Alonso como el resto del equipo ya han dado varias muestras de apoyo al canadiense y expresado su confianza en la valía que Stroll pueda atesorar como piloto. Pero a este nivel de competitividad se vuelve casi forzoso dar un paso más. Alexander Albon y el equipo Williams respiraron tranquilos tras ver la bandera a cuadros en el Gran Premio de Canadá, después de que su nuevo piloto insignia acabase en séptima posición por delante de coches muy superiores como los Alpine o McLaren, a los que pudo sostener detrás con mucho esfuerzo y un trabajo encomiable que reportan un botín de 6 valiosos puntos para la marca de Group, que se aleja de la última posición del Mundial de Constructores. De esta manera, el piloto ex de Red Bull compareció ante los micrófonos todavía convaleciente después de un reto que exigió lo máximo de su pilotaje para proteger su posición de Esteban Ocon y Lando Norris, a quienes se impuso tras una arriesgada estrategia a una parada que supo gestionar muy bien. Nos comenta: no hubiera podido hacerlo sin un buen coche. Ha habido un gran trabajo en la fábrica con las actualizaciones y sin ellas no habríamos estado cerca de los puntos. Afirmaba Albon, agradecido con su equipo por el trabajo en la fábrica que ha encontrado su recompensa con una meritoria séptima posición. Hablando honestamente, teníamos un gran auto y no puedo agradecer lo suficiente al equipo, recalcaba el piloto de Williams. Esto es lo que hemos comentado al principio del vídeo. La diferencia de velocidad entre el DRS y la velocidad máxima punta no era tan grande en este trazado, por lo que Albon, si puso un seto con poca ala o para hacerlo con mucha velocidad punta, el coche era un misil, era prácticamente impasable. Vamos. Carlos Sainz logra dar la vuelta a su trágico fin de semana en el Gran Premio de Canadá. El piloto español junto a Charles Leclerc y su equipo dejaron atrás los problemas de la clasificación y terminaron por detrás de Mercedes y Aston Martin. El ritmo de carrera del madrileño fue muy bueno tanto con los neumáticos intermedios como con los duros. Además, la estrategia de ir a una sola parada ha sido muy eficaz porque ambos pilotos mantuvieron la posición y terminaron puntuando. Además, la estrategia por parte de la escudería funcionó. Tras el incidente de George Russell, por el que tuvo lugar un safety car, el equipo italiano aguantó con los neumáticos intermedios. Una apuesta arriesgada que salió bien, ya que el resto de la parrilla entró en boxes para cambiar los neumáticos. Nos comentaba Carlos Sainz: me parece que tenía sentido también. Estábamos los dos intentando estirar el segundo stint para hacer el overcut a toda la parrilla. Y bueno, sí que es verdad que iba muy rápido con la media. Y se vio que en las primeras vueltas podía ir muy rápido con estos neumáticos. Al final el equipo ha hecho lo correcto y hemos acabado cuarto y quinto, que era el objetivo, sentenció el piloto madrileño. El piloto mexicano aseguró que es fuerte mentalmente y que ni los malos resultados cambiarán su modo de enfocar las carreras tras el Gran Premio de Canadá. Sergio Pérez cayó eliminado en la Q2 después de un error estratégico de su escudería al montar los neumáticos intermedios cuando no tocaba, lo que lo obligaba a remontar desde el 12º lugar en la parrilla. Tras pelearse con Carlos Sainz cuando se apagaron los semáforos, el mexicano se quedó atascado por detrás de los Ferrari.
imitando su estrategia de alargar la parada con el safety car para alcanzar su resultado definitivo. Una vez que se bajó del RB19 dijo: creo que había un poco más, pero tenía el ritmo hoy con los problemas, además de que me afectó el safety car cuando estaba en mi tanda larga, así que es lo que hay por el momento. Es lo que hay, pero creo que mentalmente debe ser fuerte, y lo soy, nada cambiará. Es una etapa difícil, porque en Mónaco cometí un error y tuve un mal fin de semana, pero tenía el ritmo, así que no estoy preocupado por eso. Explicó el de Guadalajara antes de que se le preguntara por los problemas que está sufriendo. Básicamente en la frenada, no la sentía bien, creo que ha sido lo más importante, así que debemos revisarlo para volver más fuertes. De momento no sabemos cuál es el problema, si los neumáticos o la configuración, pero vamos a investigarlo. Sin embargo, la próxima parada en el Gran Premio de Austria tendrá una cita al sprint en la que Sergio Pérez espera revertir la situación. Estamos ya mirando a ella, a ver si podemos volver a estar en forma. Vamos a trabajar duro con el equipo para asegurarnos de que resolvemos los problemas que han ocurrido hasta el momento. Checo Pérez no está pasando por un buen momento, y ahora mismo hay cierta polémica. Unos dicen que es una conspiración del equipo y que no le dan a Sergio Pérez el mismo coche que a Max Verstappen. Seamos serios, esto es una empresa, y ninguna empresa juega a perder dinero, que al fin y al cabo es lo que todas las escuderías van buscando aquí, ganar y obtener el máximo beneficio. Es imposible que una escudería juegue en detrimento de perjudicar a uno de sus pilotos, siendo la escudería la más perjudicada con este tipo de acciones. Aquí juegan todos como un todo, tanto el equipo como el piloto, y es verdad que Sergio Pérez no está teniendo buenas actuaciones. Es un piloto que se caracteriza por una gestión de neumáticos encomiable, pero que en estos últimos grandes premios ha ido en detrimento de esta habilidad que posee Checo, ya que al no poner su neumático en temperatura óptima de funcionamiento, nunca ha ido cómodo para controlarlo. Pero aquí está el quid de la cuestión. Tiene que aprender a adaptarse a unas condiciones que hacen que los neumáticos estén más fríos y cuesta más ponerlos en temperatura de funcionamiento. Claro está que también tiene que entenderse con sus ingenieros de pista, para poder poner el coche a su gusto. Está también claro que Sergio Pérez no es manco conduciendo, es más, a mí me parece uno de los mejores pilotos de la parrilla, y me encanta su estilo de conducción. Pero igual que ya llegarán carreras con más calor donde podrá aplicar esa ventaja característica que tiene de gestión de gomas, también tiene que adaptarse a estas condiciones porque igual que llegará el calor, vendrá el frío de nuevo a lo largo de la temporada y le volverá a pasar lo mismo. Sinceramente, y conociendo al equipo Red Bull, la solución la encontrarán más pronto que tarde. Recordemos que en esa escudería trabajan de los mejores ingenieros de monoplazas del mundo, que se dice rápido. Ánimo, Checo, queremos tenerte de vuelta peleando con Max cuanto antes. Y creo que es el sentimiento que tenemos todos los aficionados. Pasemos ahora a ver las imágenes más curiosas del Gran Premio. Yo creo que todos cuando vimos a Fernando Alonso tocar con esa llanta el muro, vamos, el susto que nos llevamos fue mayúsculo. Pero ya si encima de todo los narradores, en este caso en España, que eran Antonio Lobato y Toni Cucurella y Pedro de la Rosa, que no paraban de comentar que no querían ni ver la cámara subjetiva de Fernando Alonso por lo cerca que estaba siempre de las curvas y de los muros, a mí me daban ganas de apagar la tele, sinceramente. Max Verstappen avisó por la radio a su equipo que en la vuelta 11 de la carrera del Gran Premio golpeó un pájaro a la salida de una de las curvas. Sin embargo, el coche del neerlandés no pareció sufrir demasiado daño y el vigente campeón del mundo no reportó ninguna pérdida de rendimiento posterior. Durante las inspecciones posteriores a la carrera, cuando su RB19 regresó al garaje, la escudería de Milton Keynes descubrió que los restos del animal se habían quedado atascados en la zona de alrededor del conducto de freno derecho. El jefe del conjunto, Christian Horner, dijo: creo que el susto más grande que tuvo fue golpear a ese pájaro, que acaba de hacer la mitad de la carrera en el conducto del freno delantero derecho. Como siempre, Max Verstappen pues tiene mucha suerte, porque algo que te obstruye los frenos mitad de carrera, pues te puede calentar los frenos y quedarte fuera. Pero este chico siempre tiene suerte, siempre. Toto Wolff también nos ha comentado que Alonso hizo un poco de teatrillo cuando en paralelo se puso junto a Hamilton en la salida de boxes, pero que también había un poco de margen de seguridad. Aquí todos sabemos que Alonso es un perro viejo
y que si Hamilton también lo tuviera que hacer, lo habría hecho. Esto es la Fórmula 1. Aquí hay que aprovechar al máximo. Es así. También no podemos dejar de comentar cómo se movía ese alerón trasero de Esteban Ocon, de Alpine, en la parte final de la carrera. La verdad es que creo que iba Lando Norris detrás de él, que reportaba a sus ingenieros que era bastante peligroso, y la verdad es que si eso llega a salir volando y le cae al coche de Norris, hubiéramos tenido un problema quizá bastante grave, la verdad. No era cosa baladí. Vaya momentazo vivimos también con el final que tuvo la carrera de Lance Stroll y Bottas, que tuvieron que tener una foto finish para averiguar quién había quedado por delante de quién. Al final fue Stroll quien se llevó el gato al agua. Y ahora sí, nos despedimos de este vídeo del Gran Premio de Canadá 2023. Como siempre digo, estad atentos al canal, no olvidéis de darle a la campanita y suscribiros, dejad un buen like y un buen comentario que ayuda mucho con el algoritmo de YouTube, darle si podéis al follow al perfil del canal en Twitter, que ya estamos activos en redes sociales y que ayuda mucho a que crezca el canal. Y como siempre digo, disfrutad de las carreras.